La siguiente historia ha sido escrita y adaptada por Guerrero de Luz. Fue enviada por el joven Vidal desde el estado de Veracruz, México, basada en hechos reales. Don Julio el Panadero. Quiero compartir con ustedes una experiencia que me tocó vivir allá por el año 2002. Para esos días recuerdo muy bien que aún estaban de moda los Dixman. Era un aparato con unos audífonos donde podías meter un disco o CD y escuchar música. Yo tenía el mío como todo adolescente de aquellos años. Recuerdo perfectamente el año 2002, ya que en ese año habían salido unos de mis discos favoritos, The Eminem Show por ejemplo. En esos días yo cursaba la secundaria. Contaba con apenas 11 años de edad. Por las mañanas asistía a clases y por las tardes le ayudaba a un señor que tenía una de las más conocidas panaderías de mi pueblo. Era un señor ya grande de algunos 63 años de edad. A decir verdad nunca supe exactamente cuántos años tenía él, pero más o menos eso aparentaba. Era un señor amable, con su carácter a veces recio como todo señor de esa edad. A muchos por lo mismo no les caía muy bien que digamos, pero conmigo siempre se había portado muy bien. Me pagaba 50 pesos diarios y para lo que yo hacía con él, para mí estaba de lujo. En aquel tiempo aún era buen dinero, sumado a que todos los días a la hora de cerrar la panadería, siempre llevaba a casa una bolsa de pan escogido a mi gusto. Yo solo le hacía los mandados y acomodaba la leña en la parte de atrás de la panadería. Dicho sea de paso que su panadería era de leña. Todo el pan era horneado en un gran horno de leña formado de tabiques. A decir de propias palabras de don Julio, ya tenía más de 100 años en servicio, pues su padre y su abuelo también lo usaron. Este último fue el encargado de haber inaugurado dicha panadería a principios de los años 1900. Para aquellos días del año 2002, don Julio era una persona algo reservada. Muy pocas veces lo escuchaba platicar sobre su vida personal. Cabe mencionar que ahí solo trabajaba él, otro muchacho y yo. El otro muchacho, Jorge, de algunos 25 años aproximadamente, era el panadero encargado de hacer el trabajo pesado, las mezclas de harina y todo lo que conlleva la elaboración del pan. Nos llevábamos bien siempre, y como lo mencioné al principio, yo hacía mandados y acomodaba la leña. A veces también nos tocaba quedarnos hasta altas horas de la noche para adelantar pedidos del día siguiente, como en Día de Muertos por ejemplo. Aquí en México el pan es muy demandado en esos días. En muchas ocasiones no se daban abasto por tanto pedido que había, pero fuera de noviembre todo el año era tranquilo. Cierta noche recuerdo muy bien que eran días antes del Día de Reyes. Don Julio no se había dado cuenta que quedaba poca leña y que el señor al cual se le hacían los pedidos no se había aparecido por el lugar, por lo que don Julio decidió llevarse a Jorge y salir a buscar algún flete para poder traer un viaje de leña y así poder abastecerse todos esos días. En fin, me dejaron solo ahí en la panadería a cargo. Tenía que despachar en lo que ellos llegaban, cosa que yo ya había hecho con anterioridad. Ya había transcurrido como una hora desde que ellos se habían ido. Dentro de la panadería estaba una señora escogiendo pan, cuando de pronto se empezaron a escuchar ruidos en la parte de atrás, como si se estuvieran cayendo trozos de leña, cosa imposible ya que, como mencioné antes, no quedaban estivas, solo algunos troncos tirados a lo ancho de la bodega. La señora me dijo algo preocupada: «Joven, deberías ir a revisar, no vaya a ser que don Julio se haya caído y nosotros aquí como si nada». Le respondí que no podía hacer eso, ya que don Julio había salido ya hacía un rato a buscar leña con Jorge. La señora, algo nerviosa, me respondió que no le hiciera caso, que solo había sido su imaginación. Le hice la cuenta de lo que había tomado y salió de ahí algo apresurada. Noté con extrañeza que se fue algo asustada, pero no le di menor importancia. Yo solo esperaba que llegara don Julio y Jorge para poder ir al baño, ya que no podía dejar solo el negocio y mucho menos cerrar. Me puse a contar el dinero de la cuenta que hasta ese rato se había juntado, esto con el afán de distraer mi mente y no poner atención más a aquellos extraños ruidos. He de mencionar que yo llevaba escasos 2 meses de trabajar en aquel lugar, y dicho lapso de tiempo jamás había escuchado nada en las pocas veces que me había quedado solo. Opté por hacer pequeñas hileras de monedas de 1 peso, de 2, de 5 y de 10 sobre la mesa, cuando de repente volví a escuchar el mismo sonido como si se estuvieran cayendo trozos de leña. Ahora sí comencé a preocuparme en cierto sentido, ya que detrás de la panadería había un gran patio que daba hacia una finca abandonada.
De inmediato me empecé a sugestionar e imaginar que se podría tratar de un ladrón, o peor aún, un loco que pretendiera atacarme. Asustado me armé de valor y me dirigí poco a poco hacia la bodega de donde provenían los ruidos, sin dejar de pensar en que vería alguna persona. De repente, a escasos 5 metros de llegar a la bodega, vi claramente cómo la silueta de un niño pequeño se asomó y rápidamente se escondía. Por un momento me asusté, pero al darme cuenta de que era un niño, pensé que quizás solo se trataba de algún chiquillo travieso que se había metido por la finca de atrás para cortar guayabas o chinas, ya que en el patio del terreno de don Julio había varios árboles de estas frutas. Un poco más tranquilo me dirigí adentro de la bodega diciendo: «Ya sal de ahí, ya te vi. No te voy a regañar ni nada, solo salte por favor. Don Julio no está, pero si llega y te encuentra aquí te va a regañar, y de paso a mí también al creer que te dejé entrar». Ya era algo tarde y estaba oscureciendo. No se veía claramente adentro de la bodega, lo que opté por prender la luz para ver bien a aquel niño que veía solamente su silueta, que de entre la oscuridad se notaba perfectamente al fondo de la bodega. Sería un niño de algunos 7 años, pero cuál sería mi sorpresa y asombro. Al prender la luz me doy cuenta de que ahí dentro no había absolutamente nada ni nadie. Sentí como un hielo recorriendo mi espina dorsal y me calaba cada centímetro de mi cuerpo. Me quedé inmóvil por unos segundos. No podía hablar ni siquiera mover un dedo. De reojo vi claramente cómo la silueta de ese mismo niño a lo lejos se brincaba una pequeña cerca que dividía la finca del terreno. Al poderme mover y girar mi cabeza pude ver de nuevo cómo este niño ya estaba sentado en la barda de otro terreno de lado. Cosa imposible para un niño normal. ¿Cómo era posible que escalara una barda de 8 metros? Con asombro y terror ahora escuchaba y veía a lo lejos cómo ese niño o espectro me decía adiós con la mano. Se reía de una manera sarcástica. Por momentos creía que estaba soñando, pero esto aún no acababa. De pronto mis ojos vieron lo inesperado. Pude ver cómo aquel niño se dejaba caer hacia atrás de la barda y escuché claramente, como si se hubiera caído algo muy pesado. Tan pesado que hasta sentí cómo vibró por unos segundos el piso, pero seguía sin creerlo aún. Como pude regresé adentro de la panadería. Al llegar ya estaban don Julio y Jorge descargando la leña. Al notar mi cara de espanto, Jorge me dijo: «¿Y ahora tú qué tienes? ¿Estás blanco? ¿Qué te pasó?». Tembloroso le dije que nada, que solo me había caído y me había dado un golpe en la espalda, que había que apurarse a meter la leña para que no se nos hiciera más tarde aún. Terminando de meter la leña, aún no dejaba de pensar en eso que había visto. Seguía sin creerlo. Yo estaba seguro de que lo que había visto no era solo mi imaginación. Me fui a mi casa y como siempre llevé mi bolsa de pan. Al llegar me metí directamente a bañar. Estaba muy cansado y pensativo. Al salir del baño, fui a la cama. Me recosté en ella y me venció el sueño por un rato. Desperté después porque tenía tarea por hacer. Cuando veo que mi hermano entra a mi cuarto riéndose y diciéndome: «No manches, Vidal, ahora sí te pasaste. Qué mala onda que hoy no nos trajiste pan y nos hayas traído pedazos de leña». «¿Leña? ¿A qué te refieres?», le dije. «Pues sí, no inventes. Ahí sobre la mesa dejaste una bolsa llena de pedazos de leña y basura». Pensé que solo era una broma de mi hermano, así que no dije nada y opté por salir a ver por qué decía eso. Al llegar a la mesa y revisar la bolsa de pan, vi con total asombro que era la misma que yo había llevado, pero en verdad no tenía pan, sino un montón de astillas y pedazos de leña, de la misma leña de la panadería. Seguía sin creer en eso, no daba crédito a nada. A mi corta edad jamás me había ocurrido ningún tipo de experiencia paranormal. Por tal motivo no creía que existiera hasta ese momento. Tomé la bolsa y la arrojé a la calle. Les dije que sí, que todo había sido una broma mía, que ese día no había sobrado pan y que por eso no había llevado. Pero mi madre, algo seria, me dijo en voz baja: «Niño, tú traías pan en esa bolsa. Yo lo vi claramente. Yo tomé una pieza, pero cuando regresé ya era eso que tiraste. No sé, pero eso me da muy mala espina. No vayas a andar haciendo cosas malas, por favor». Le respondí que no, que yo tampoco sabía qué era lo que estaba pasando, pero que por favor olvidara eso. Cenamos y todo quedó como si nada. Me fui a mi cuarto. Me puse a terminar la tarea sentado sobre la cama.
Para esto ya eran las 11 de la noche aproximadamente. Me empezaba a dar sueño cuando de repente escuché que por fuera en la parte de la ventana empezaban a tocar. Quise pensar que sería algún insecto o algún ave pequeña que a veces suelen estrellarse en los cristales. Pasó un rato más. Se volvió a escuchar lo mismo. Ahora creí sería por la luz de mi cuarto que atrae a los insectos. Al terminar la tarea apagué la luz y me acosté. Volví a escuchar el mismo sonido en la ventana, pero esta vez sí me puse nervioso y decidí levantarme a revisar para demostrarme que no pasaba nada. Me asomé y todo estaba en completa calma. No había nadie afuera. Me volví a acostar y me quedé profundamente dormido. Al otro día me fui a la secundaria. Regularmente llegaba muy temprano y me iba a alcanzar al conserje ya que era muy amigo nuestro. Le platiqué todo lo que me había pasado la noche anterior. Solo me dijo que tuviera mucho cuidado y que se lo platicara a don Julio, que él sabría darme una buena explicación. Esto me dejó aún más inquieto y confundido. Pasé a clases pero sin dejar de pensar en todo aquello. Yo lo que quería era llegar a la casa, cambiarme e irme a la panadería, platicarle todo a don Julio, esperar a que tuviera una buena explicación a todo aquello, como me lo había dicho mi amigo el conserje. Se llegó la tarde y llegué al trabajo. Estando como siempre Jorge en sus labores, don Julio acomodando las charolas del pan y ordenando cajas con pedidos, me puse a carrear leña al horno. Se llegó la hora de la comida. Fui por un refresco, recuerdo. Al estar en un pequeño descanso decidí contarle todo a don Julio. Le conté de aquel niño que había visto, pero le recalqué que seguía pensando que era cosa de mi imaginación. Aún no terminaba de hablar cuando me interrumpió y me dijo: «Mira, muchacho, nunca me ha dado por platicar lo que pasó aquí ya hace mucho tiempo, pero te voy a contar para que no te quedes con la duda. Hace como 45 años mi papá, mi abuelo y yo teníamos con nosotros a un niño de la calle, al cual siempre le comprábamos pequeños rollos de leña que siempre nos ofrecía. Aunque nosotros siempre teníamos suficiente, le comprábamos para así poderle dar un poco de ayuda. Aquí comía con nosotros. Muchas veces se ofrecía a limpiar el horno por dentro. Esto siempre en supervisión y ayuda mía, que en esos días yo era muy joven. En cierta ocasión este niño decidió entrar de noche sin permiso de nosotros para poder tener un lugar donde dormir. A nosotros siempre nos visitaba por las mañanas y en las tardes. Jamás había hecho por quedarse a dormir aquí, menos sin permiso hasta esa noche. Cuenta don Julio que ese chico era de la calle, no tenía familia y por temporada se drogaba y se perdía. Esa noche ya dentro de la panadería tomó la fatal decisión de meterse al horno a dormir, pues en esos días eran tiempos de Navidad. Se cree que este se quedó dormido y, como es bien sabido, un horno de leña de este tipo siempre tiene temperaturas altas aún estando apagado. Dicho horno tenía una pequeña pero pesada puerta de metal que con esfuerzos mayores se podía abrir solo por la parte de afuera. Al quedarse dormido no se dio cuenta que la pesada puerta se cerró y al quedar cerrado el horno se quedaba prácticamente sin oxígeno y sin salida alguna. La muerte de aquel muchachito fue inmediatamente. Este murió asfixiado. Al día siguiente mi padre y yo, junto con mi abuelo, al abrir la panadería, nos dirigimos al horno para comenzar a prenderlo, descubriendo con terrible horror el cuerpo del muchacho sin vida, con los pies hacia abajo en dirección hacia la puerta, señal de que en sus últimos momentos de vida había tratado con gran desesperación de abrir el horno a patadas, cosa que no sucedió. Realmente aquella escena fue horrible. Para esto toda la gente se había dado cuenta ya y se hizo un gran alboroto. Mi abuelo a causa de esto enfermó y de ahí ya nunca se pudo recuperar, hasta el día de su muerte. Entonces, como te podrás dar cuenta, todo lo ocurrido el día de ayer tiene una explicación. El niño que viste pudo haber sido el espíritu de aquel difunto. Yo lo he visto varias veces en forma de niño y en forma de un hombre ya mayor también. Quizás son cosas que hasta que no las veas y te toque vivir en carne propia, no terminas por creerlas. Yo ya estoy acostumbrado a eso. Esta panadería duró varios años cerrada desde que mi abuelo murió, hasta que un día mi padre decidió retomar el negocio, no sin antes quitar por completo todo el ladrillo, al igual que todo el material que recubría el horno por dentro y construir su interior por completo otra vez. La gente dudaba en comprar aquel pan por un tiempo cuando volvimos a abrir, pero con el tiempo se fue olvidando todo ese asunto y hasta el día de hoy sigue siendo un buen negocio para la familia. Esas fueron las palabras de don Julio,
que a decir verdad en ese momento yo no le creí del todo. Pero con el tiempo por las noches empecé a soñar con aquel niño y montones de leña que caían sobre mí, provocándome la muerte, haciéndome despertar bruscamente. Así duré mucho tiempo teniendo pesadillas con aquel espíritu. Al día de hoy don Julio ya falleció, pero es una historia que me ha marcado para toda la vida. Hasta la fecha no he vuelto a experimentar nada de lo paranormal, pero con aquello vivido estoy totalmente seguro de que existen cosas desconocidas sin explicación lógica alguna, que solo viviéndolas en carne propia te das por entendido que el mundo de lo paranormal es algo muy real. Amigos, gracias por haber escuchado esta historia, la cual fue enviada por un suscriptor de este canal. Te quiero invitar a que te suscribas para que puedas seguir escuchando más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. El día de hoy los saludos son para las siguientes personas que voy a nombrar. Saludos cordiales para Antonia Morales, que este 17 de enero pasado fue su cumpleaños. Un gran saludo y felicitaciones. Saludos también para la familia Morales Alba hasta el estado de California. Igualmente para la familia Morales Salinas, para la familia Tapia Morales, para la familia Olmos Morales hasta Morelia, Michoacán. Saludos a la familia Anaya Nolasco hasta Costa Rica, Sinaloa. Saludos también para la familia Martínez Salinas hasta Querétaro, para la familia Arreola Barcenas hasta Guadalajara, Jalisco. Un gran saludo hasta allá. Saludos también para Pecos, para Cubanator, para el Fantasma, para Chapinator y por último para el Boss. Saludos para Raúl Aceves y para su esposa Yelva Bermúdez hasta el estado de California. Un gran saludo también para Leslie Nava y para su familia, para sus niños Ulises, para Angui y para Omarcito. Un gran saludo para Daniel García Herrera. Un gran saludo para Silvana y para su nena Jimena de 2 años. Saludos hasta el estado de Guanajuato. Saludos para la Yeya Pérez, para su hijo John López hasta Austin, Texas, que acaba de cumplir años este pasado viernes. Saludos también para su esposo Félix Esparza y para todos los que trabajan con él. Igualmente para su hermano Antonio Salazar. Saludos cordiales para la familia Díaz hasta el kilómetro 28. Un gran saludo para María González y para su nieta Alexia. Saludos cordiales también para Katherine Inaski. Un gran saludo para el niño Bubi, que es fanático de las historias del canal. Un gran saludo hasta la panadería en Temozón, Yucatán. Saludos también para Alma García y para su mamá, la señora María Dolores García García, y para la familia Domínguez García hasta Portland, Oregón. Saludos cordiales para Keta Drumer hasta Buenos Aires, Argentina. Saludos para Sandra E. Martínez. Un gran saludo también para Joaquín, que este viernes 18 de enero fue su cumpleaños. Saludos y felicitaciones. Saludos a la familia Chávez Silva hasta San Antonio, Texas. Un gran saludo para Omar Mora, para Luis Juárez. Saludos a la familia Fuentes hasta El Paso, Texas. Saludos para Zoraida Acevedo hasta Manizales, Colombia. Saludos hasta Tultepec a la familia Santana. Igualmente un gran saludo para Ale Picapiedra hasta el estado de Querétaro. Un gran saludo también para la familia Lara González. Saludos para Nareli Villaseñor hasta Ensenada, Baja California. Igualmente para la familia Mora Miranda hasta Ecatepec, Estado de México. Saludos para Adalberto Tames hasta Utah, Estados Unidos. Por último, el día de hoy quiero enviar un gran saludo para Horacio Jaimes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.